Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este evento especial de que el día de hoy nos acompaña la licenciada Alma Rosa Saldaña Bernal, que ya la conocemos muy bien, ha estado diversas ocasiones con nosotros impartiéndonos pláticas muy interesantes sobre cultura de paz, de derechos humanos, temas que realmente son muy importantes y creo que siempre nos llevamos puntos clave, cosas que a lo mejor y no conocíamos o desconocíamos del tema y que bueno, pues aquí Alma siempre nos ha aportado muchísimo. Te agradecemos mucho tu presencia, Alma. El día de hoy el tema es derechos humanos de las personas con discapacidad y bueno, en lo personal, me incluyo, desconozco ciertas cosas y creo que la plática del día de hoy pues nos va a aportar muchísimo. Gracias a todos los que están conectados y sobre todo gracias a ti, Alma, por siempre esta disposición para apoyarnos con estas pláticas. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho este espacio. Reciban un cordial saludo de nuestra presidenta, la maestra Rosario Piedra Ibarra. Siempre es un honor el poder, pues, contribuir, pues, en este tipo de espacios de diálogo. Es un honor. También reciban un saludo de nuestro director general, ingeniero Juan Manuel Estrada, y de mi directora de servicios educativos, la doctora Lidisa Gallardo. Pues bueno, vamos a hablar justo de este tema importante con respecto pues a las personas con discapacidad. Por ahí nos van a hacer favor de compartir pues una pequeña presentación. Es importante ir analizando pues estas barreras que muchas veces impiden el reconocimiento de estos derechos humanos. Necesitamos transformar barreras en oportunidades, sobre todo para las personas con discapacidad, y esto implica un profundo cambio en nuestra sociedad, y sobre todo, pues apoyar pues a este colectivo. Hay barreras, como ustedes saben, no solamente físicas, sino sociales, y me refiero muchas veces a esos prejuicios, a esos estigmas y a esa discriminación que viven las personas con discapacidad. Por otro lado, también esas barreras económicas, la falta de un acceso a un empleo digno, un empleo cualitativo, equitativo con las demás personas, pero también pues esas barreras educativas muchas veces que están, ¿no? Que existen sistemas educativos no inclusivos, inaccesibles, y si analizáramos estadísticas, bueno, ¿qué creen? Hoy en día el 95% de niñas, niños con discapacidad pues no acuden a las escuelas. Entonces, esa es una pues violación al derecho a la educación, y a veces pues es importante pues ir analizando esta necesidad de la inclusión, y a lo mejor también analizar pues estas políticas públicas insuficientes o mal implementadas para las personas con discapacidad. Por eso yo agradezco mucho a la licenciada Elin, al compañero que nos está ayudando y a cada uno de ustedes que están presentes en este tipo de espacios, porque son espacios donde podamos todas y todos pues analizar pues estas necesidades que hoy requiera, y sobre todo creo que una de las herramientas fundamentales es que reconozcamos los derechos que tienen las personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Yo les invito pues a estar aquí, el que podamos disfrutar esta tarde, esta hora y media, pues de este tema, que podamos tener esta actitud abierta a nuevas ideas, a poder implementar cambios, que analicemos nuestro comportamiento, que analicemos nuestra forma de interactuar con las personas que están a nuestro alrededor, pero sobre todo analicemos cómo es esta interacción, estas barreras, estas necesidades que hoy en día se requiere, y sobre todo, pues bueno, lo que tiene hoy en día la Comisión Nacional de Derechos Humanos es poder construir y coadyuvar con ustedes, el que todas y todos y todes podamos construir una cultura de derechos humanos, a esa prevención pues de violaciones a los derechos humanos que hoy en día están. La que sigue, el objetivo fundamental pues es básicamente conocer la vulneración de los derechos, las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, reconocer sus derechos, reconocer ese marco jurídico nacional e internacional, y sobre todo reconocer la necesidad de esta cuestión de inclusión y evitar prácticas
discriminatorias. La que sigue, por favor. Por aquí comparto este pequeño temario, esto es lo que vamos a analizar en esta hora y media. Vamos a hablar pues de un concepto de discapacidad, un concepto de derechos humanos que ustedes ya lo tienen, que lo conocen, cómo es la perspectiva de los derechos humanos, qué habla la Agenda 2030 con respecto a las personas con discapacidad, cómo ha ido evolucionando el concepto de la discapacidad pues a lo largo de la historia, cuáles son los tipos de discapacidad que hoy en día enmarca la Organización Mundial de la Salud, cuáles son estos derechos que tienen las personas con discapacidad y que conozcamos pues estas leyes, estos tratados internacionales, las leyes nacionales con respecto a las personas con discapacidad, pues hacer una reflexión pues de manera general. La que sigue. Ustedes saben, creo que lo hemos venido platicando, cómo es la estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos una secretaría técnica, una secretaría ejecutiva y tenemos 6 visitadurías, tenemos algunos mecanismos, por ejemplo, tenemos el mecanismo para las personas con discapacidad y tenemos 6 visitadurías. La primera, hay un programa específico para personas desaparecidas. Ahí se encuentran algunas quejas en donde están inmersos personas servidoras públicas que tienen que ver con estas cuestiones, personas desaparecidas. Hay un programa también de salud, VIH, SIDA y sexualidad. Por ahí también habrá algunas recomendaciones que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos hace en temas de salud, en temas sobre todo con hospitales, seguros sociales, ISSSTE y demás, ¿no? Tenemos el programa de niñas, niños y adolescentes, tenemos el programa de atención a víctimas. Acuérdense que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es importantísimo poner en el centro a las víctimas, a que las víctimas reciban una reparación del daño, a que se les dé acompañamiento jurídico, psicológico y demás. También pues está el programa de personas jóvenes, personas adultas mayores. La segunda visitaduría pues tiene que ver con empresas, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver también con Fuerzas Armadas, que ahorita que estoy viendo esta estructura, se me olvidó ponerle este otro cuadrito que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son las Fuerzas Armadas? Armadas, perdón, Guardia Nacional, Marina, Sedena, etcétera, ¿no? La tercera visitaduría tiene lo que es el sistema penitenciario. Esta tercera visitaduría pues analiza, acude a todos los centros de reinserción social o cárceles en toda la República Mexicana y vigilar pues las condiciones que se encuentran las personas privadas de su libertad, sobre todo porque hay adultos mayores, hay personas con discapacidad y son grupos que se requieren pues atención prioritaria. La cuarta visitaduría tiene el programa de mujer de igualdad entre hombres y mujeres, tiene un programa específico de asuntos indígenas, afrodescendientes y sobre todo personas en estado de reclusión. La quinta visitaduría tiene el programa de personas migrantes, un contexto de movilidad, que también es importante analizarlo porque también ahí pues se encuentran grupos de atención prioritaria como son adultos mayores, como son personas con discapacidad, como son niñas, niños, mujeres, personas indígenas, etcétera, ¿no? Él también tiene el programa de agravio a periodistas, defensores civiles, defensores de derechos humanos, tiene un programa de trata de personas, por ahí todo lo que tenga que ver con el tema de trata, se da un acompañamiento jurídico, se analizan que las instituciones conozcan qué es la trata de personas, cómo son las zonas de enganchamiento, qué es toda esta cuestión de la trata. Y la sexta visitaduría tiene que ver con los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y tenemos algunos mecanismos, como es el de las personas con discapacidad, que más adelante vamos a hablar en qué consiste este mecanismo, que es a final de cuentas la protección, seguimiento, toda esta cuestión que tenga que ver con política pública adecuada, pues a las personas y básicamente promover, respetar y supervisar que los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues no solamente sea un tema de discurso, sino realmente pues se protejan estos derechos que tienen las personas. Vamos a analizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo porque habla justo de cómo este concepto de discapacidad ha ido evolucionando y pues básicamente es el resultado, fíjense bien, este es el primer concepto de discapacidad.
es el resultado de la interacción de una persona con deficiencias, pero no solamente es la deficiencia, sino esas barreras debidas a la actitud, al entorno, y es un fenómeno complejo que revela básicamente o refleja esa interacción de las características del organismo humano y las características de la sociedad en que vive. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que a veces nuestra ciudad no está diseñada a estas necesidades, no hay rampas adecuadas para el acceso a las personas y vamos a hablar justo de todas estas cuestiones. Es importante que analicemos cada una de estas cuestiones porque no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino más bien son los pensamientos y las acciones de las demás personas. Y eso es lo que me gustaría mucho que analizáramos, porque las personas con discapacidad han sido apartadas durante muchos años por la propia sociedad. La que sigue, por favor. Hoy en día hay todavía muchas barreras y muchas dificultades para poder disfrutar de la igualdad de oportunidades y sobre todo, pues ejercer sus derechos humanos. Por ejemplo, existen todavía edificios que tienen esas barreras porque yo decía, híjole, yo creo que los arquitectos se olvidaron de las personas con discapacidad porque muchos edificios, muchos lugares, pues no hay accesos. Pero ¿qué pasa cuando hay accesos? Por ejemplo, si tú vas a un centro comercial y ves algún cajón de personas con discapacidad, a veces no tenemos una cultura de respeto justo a estos lugares. Y estas barreras pues impiden que las personas con discapacidad pues participen en la sociedad y realmente estén incluidas. Vamos a ver aquí un video que quiero que lo analicemos para que vean lo importante que es el poder respetar pues estos lugares azules donde están las personas con discapacidad. A veces hay personas que no analizan estas cuestiones de la importancia que son y que eso me gustaría mucho que lo analizáramos porque a lo mejor alguno de nosotros, de los que estamos aquí en este espacio, pues se nos hace fácil ocupar estos espacios, estacionarnos tal vez ahí y no nos ponemos a pensar en las personas con discapacidad. Adelante, compañero, vemos este pequeño video. On est encore pogné à 3 km de l'entrée. Oh, regarde, il y en a une juste là. Ah ouais. Oh non, oublie ça, c'est une place pour handicapés. Ah, regarde là. Regarde. On a juste 2 minutes. Ben oui, 2 minutes. Ça t'arrive souvent de faire semblant d'être handicapé? Non, je fais pas semblant. Sérieusement, Marie, t'as-tu déjà vu ça, toi, un gars en chaise roulante sortir de son char? Moi non plus. Puis s'il y en a, là, il devait avoir des méchants gros trucks. Parce que t'as-tu vu la largeur des stationnements? Là? À part de ça, là, c'est pas juste pour les chaises roulantes. Mon oncle Roland, après son opération, il a eu droit à une vignette pendant une couple de mois, non? Ouais, mon oncle Roland, en tout cas, moi, là, j'ai rien contre eux autres, là. Je dis juste que s'ils sont capables de venir magasiner comme tout le monde, ben, ils sont capables de se stationner comme tout le monde. Que ce soit sur le bord de la porte ou bien dans le fin fond du stationnement. Donc, nous autres aussi? Ouais, nous autres, on avait une bonne raison. Je suis encore stationné aux îles Mouk-Mouk, bonjour. Hey, t'es-tu perdu, là? On t'attend. J'approche. Écoute, tu bien assis? Qu'est-ce que t'en penses? Valérie est là. Ah ouais, Valérie est là. Regarde. Oui, non, excuse, oui. Écoute, j'ai juste une petite course à faire. Ça va me prendre 2 minutes, puis j'arrive. Ça fait depuis 8 heures le matin que j'essaie de partir, là. Bouffe, douche, rasage. J'ai même pas eu le temps de faire ma vaisselle. À part ta vaisselle, je peux te faire quelque chose pour toi? Ben oui, justement. T'aurais pas ça, toi, un pulvérisateur de char noir? Non, mais je t'en trouverai pour c'est pas Ok, merci.
Mais tu sais, moi, j'ai pas à me justifier, là. Je les aime bien, ils sont bien fins, mais je trouve bien pas de ma faute qu'ils sont handicapés. Puis leur vignette et leur place de stationnement à VIP, là, c'est un privilège, c'est pas un service essentiel, ça, là. Tu vois, ça n'a pas été trop long. Ça fait plus que 2 minutes. T'as pas fait de mal à personne. La que sigue, por favor. Ese es un video un poquito fuerte que yo dudaba en compartirlo. Sin embargo, creo que es importante que analicemos pues estas cuestiones. ¿Cuántas personas no tenemos esa conciencia y nos estacionamos en este tipo de lugares que son diseñados para las personas con discapacidad por sus necesidades? Aquí, si ustedes se dieron cuenta en el video, esta persona dice, ay, no, pues no pasa nada, me voy a quedar 2 minutos estacionados y yo no creo que a nadie afecte. Y luego se baja y empieza, pues de alguna manera, a burlarse de las personas con discapacidad. Y bueno, sale de ahí y dice, ya ven, no pasó nada. No se dio cuenta de esta realidad y este daño que pudiera hacer. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes, quien pudo entender el video. Sí, me gustaría mucho escuchar su postura. ¿Qué piensan ustedes de estas situaciones? ¿Alguien que Pues desee? es falta de respeto primeramente, ¿verdad? Así es. Es, pues, yo lo digo porque lo viví con mi esposo, ¿verdad? Y siempre decían, es el lugar de los minusválidos. Y para mí no es eso, es un lugar especial para personas discapacitadas. Si le dan el lugar a una embarazada, ¿verdad? ¿Por qué no dárselo a una persona discapacitada en silla de ruedas, con muletas, qué sé yo, con la bota que les ponen? Entonces, para mí todo es respeto. Así es. Así es, gracias, Mari Carmen. Y fíjense qué bueno que lo mencionas porque hablar de personas con discapacidad, primero que nada, son personas como nosotros. Yo creo que hoy en día este concepto de la discapacidad es un tema muy amplio que implica abordar pues varios aspectos alrededor de este término. Y la que sigue, por favor. Y justo, bueno, antes de que comentara la compañera, ¿qué significa la discapacidad? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos convivido con una persona con discapacidad? Una persona con discapacidad es igual que todos nosotros. Un ejemplo de vida, es algo que no se elige. Cualquiera de nosotros podemos tener alguna discapacidad temporal, definitiva. Yo, en lo personal, mi madre estuvo muchos años en silla de ruedas y la verdad es que nunca fue un impedimento para poder ella, o sea, no tenía sus piernitas por alguna situación de un accidente, pero podía hacer las demás cosas. Y decía ella, híjole, es que hay muchos desafíos que hacer. La discapacidad no es una debilidad, es fuerza, es sabiduría, es constancia. Y yo creo que es importante que analicemos estas cuestiones porque la diferencia está en los ojos de quien mira. A veces, la discapacidad no es o en ese caso, en el caso de mi mami, que no eran las piernas las que no era esa la discapacidad, sino más bien esos obstáculos que había, que estaban allá afuera y que muchas veces impiden que todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Por eso es bien importante analizar y asegurarnos que las personas con discapacidad reciban el mismo trato, que tengan las mismas oportunidades que el resto de las demás personas. Y es importante, pues, buscar conseguir esa igualdad de oportunidades, que ejerzan sus propios derechos, hacer que su vida, su trabajo y demás sean todos accesibles y obviamente que pueda desaparecer esa discriminación que hoy en día está. Por eso la discapacidad es un concepto, fíjense bien, que ha ido evolucionando y que resulta de esa interacción entre las personas con deficiencias
y esas barreras debidas a la actitud de las personas, pero también al propio entorno. Entonces, es un fenómeno que complejo, que refleja básicamente una interacción entre estas características y las características de la sociedad en que vive. Por eso es bien importante darnos cuenta. Muchos de los que estamos aquí seguramente pues hemos convivido. Adelante, Lupana, bienvenida a tu participación. Muchas gracias. Gracias. Mira, yo creo que es un problema social muy fuerte, pero a todos los niveles. Hola, Así es. mijita. ¿Cómo? No, alguien Porque, abrió su micrófono. Adelante, por favor. porque entiendo, porque no lo he comprobado así tal cual, que te dan unos ganchos que le pongas al carro para lograr el estacionamiento, porque si no tienes el gancho y te estacionas en un lugar de los que dice para discapacitados, te cobran una multa. Para lograr ese inventado gancho, en primer lugar, aquí en la ciudad donde yo vivo, que es en Monterrey, no está muy céntrico para ir al lugar. Una persona como de escasos recursos, pues a lo mejor le saldría un día de trabajo, de su día, más el taxi, lo que le cobran por llevar, porque tienen que ir con el discapacitado, llevarlo para que le hagan unos exámenes ahí, aunque se le note ahí que no tiene su pierna y lo que sea, dice no, le tienen que hacer unos exámenes. Entonces, pues a lo mejor es una de las propuestas sería qué hacer para facilitar todo ese tipo de cosas para los discapacitados y sus familias. Así es. Fíjense que hay mucho que hacer. Primero, reconocer que son sujetos de derechos. ¿Qué significa ser sujetos de derechos? Que somos como todos nosotros, que tenemos derechos, que tenemos oportunidades y por supuesto vivimos en un tema de violencia estructural que bien decía la compañera, pues no está pensada en las personas con discapacidad. Y hoy vamos a analizar justo estas necesidades, esas barreras que hoy en día existen y a mí me gustaría primero que nada ir analizando cómo el concepto de discapacidad a lo largo de la historia pues ha ido cambiando porque por ahí tenemos una cuestión, como bien lo decía la compañera, social y cultural de estigma que tenemos que erradicar. Porque eso no permite justo pues que el reconocer los propios derechos humanos, cuáles son estos derechos humanos que tienen las personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Fíjense, ¿quiénes? Tenemos, por ejemplo, la Agenda 2030. La Agenda 2030, primero que nada, es importante que hablar de discapacidad, muchos pensamos que solamente nos referimos a las limitaciones o a las dificultades que tiene una persona, sobre todo para llevar a cabo estas acciones o estas tareas en situaciones cotidianas. Sin embargo, también, pues como bien decía la compañera, hay dificultades que impactan a la persona, puesto que se ve limitada a esa interacción que muchas veces la sociedad y el propio Estado y todas estas cuestiones pues impiden esta cuestión de reconocer pues sus necesidades. Es necesario ir avanzando en una visión más integrada y más sentida por todas las partes, por todas las personas, pero sobre todo pues darnos cuenta de las grandes metas comunes que hoy en día se tienen que realizar. Y esto requiere pues primero que nada armonizar esos esfuerzos para lograr una mayor efectividad, la cooperación, el compartir conocimientos y sobre todo, pues que se reduzcan estas situaciones, como bien lo decía la compañera en el estado de Nuevo León y no nada más ahí, en diversas cuestiones. Para esto, la Agenda 2030, creo que ustedes ya la conocen, pues es una agenda mundial donde líderes mundiales se asisten y se ponen de acuerdo en un documento y este documento lo llamaron Agenda 2030, es decir, transformar nuestro mundo a algo adaptado a las necesidades para ponerle fin a la pobreza, luchar contra las desigualdades, contra las injusticias que hoy en día están. Y este es un nuevo marco de oportunidades, sobre todo para poder focalizar la cooperación, la programación, promoviendo, pues en temas, por ejemplo, hablando de personas con discapacidad, promoviendo un tema de inclusión y de equidad en un marco de derechos humanos, es decir, construir una ciudadanía más adecuada a las necesidades y más incluyente a todas las personas. Y entonces, pues básicamente se implementaron 17 cosas, a estas 17 cosas les llamaron
objetivos de desarrollo sostenible con metas específicas, metas para poder fin a la pobreza y sobre todo realizar la potencialidad de la dignidad de las personas. La que sigue, y la Agenda 2030 es una hoja de ruta que busca la paz, que busca erradicar la pobreza y propiciar pues el desarrollo pues de en toda la humanidad. Y incorpora, por eso se dice que es una agenda de derechos humanos, porque incorpora estos derechos humanos, está pensado en las personas y busca ahí que se detonen situaciones importantes en donde existan actores clave como los gobiernos, como la propia sociedad civil, instituciones donde implementen compromisos, revisen políticas públicas y generen indicadores que nos permitan pues impulsar este seguimiento con respecto a la Agenda 2030. Y hablando de personas con discapacidad, fíjense, ahí si ustedes ven los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están visibilizando en la pantalla, tiene 5 objetivos que tienen que ver con las personas con discapacidad. Primero que nada, por ejemplo, el ODS 4 habla de una educación inclusiva, una educación de calidad. Acuérdense que antes las personas con discapacidad, híjole, era bien complicado que acudieran a los espacios educativos. A lo mejor si había un centro de atención múltiple o una institución donde atendía a personas con discapacidad, bueno, ahí los llevaban, pero no todas las personas. Por eso hoy en día, con este ODS 4, busca que las escuelas públicas, privadas y todas sean más incluyentes, donde reciban a las personas con discapacidad para que a lo mejor no van a aprender de la misma manera, dependiendo la discapacidad que tenga, pero se busca que socialicen, que interactúen y que tengan una mejor calidad de vida. El ODS 8, pues habla de un crecimiento económico, de empleo pleno y trabajo decente. Es decir, que también en los empleos se contraten a las personas con discapacidad. Hoy la Ley Federal del Trabajo dice que las instituciones están obligadas a contratar al 3% de su nómina de personas, que existan el 3% personas con discapacidad. Entonces, de alguna manera ya hay un crecimiento adecuado y ya se está contemplando a las personas con discapacidad y antes esto no se contemplaba. El ODS 10, pues reducir las desigualdades. El ODS 17, pues implementar pues que esta agenda tenga pues alianzas estratégicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hoy en día se tienen que promover incluso que nuestras ciudades pues estén básicamente adecuadas para que puedan fortalecer y promover pues la inclusión social, económica y sobre todo política para poder generar pues acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad. Por eso se requiere promover pues ese acceso a sistemas de transporte adecuados, seguros, accesibles, sostenibles para mejorar pues la seguridad vital de todas las personas con discapacidad y esto pues es extender pues el transporte público con una atención especial en esas necesidades y en esas situaciones que muchas veces se ven en una situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, las niñas, las personas adultas mayores, pero sobre todo las personas con discapacidad. Se tienen que promover pues un acceso universal con espacios verdes, con espacios públicos, con espacios seguros, inclusivos, accesibles para todas las personas. Y esto se requiere a través de alianzas estratégicas. Entonces, eso es lo primero que busca la Agenda 2030. Faltan 5 años, seguramente van a extender como que ese plazo para que realmente, no sé, en el 2035, 2040, realmente pues sean espacios incluyentes para todas las personas. Hoy en día, la que sigue, por favor, tenemos un informe de Naciones Unidas incluso que habla sobre las personas con discapacidad y sobre todo indican que estamos muy lejanos de poder alcanzar pues varios ODS, sobre todo para las personas con discapacidad,
por la cantidad de personas que hoy en día existen y que es importante tenerlas en el radar porque pues tienen menos oportunidades económicas, tienen poco acceso a la educación y hoy en día la tasa de pobreza pues son muy altas para las personas con discapacidad. Por eso muchas de ellas, por ejemplo, viven en una situación, son víctimas de violencia y lo decía hace un ratito la compañera, no solamente la violencia familiar que pudieran tener, sino esta violencia directa, estructural, cultural, en la que están inmersas las personas con discapacidad. 4 veces son mayor probabilidad que puedan ser víctimas de actos violentos que muchas veces pues están presentes. Por eso es bien importante que se reconozcan estos derechos humanos porque a veces esta estigmatización, esa discriminación, pues la padecen todavía muchas personas con discapacidad. Lo que están ustedes viendo aquí son las estadísticas. En México, dice INEGI, hay 20.838.000 personas con discapacidad o con algún tipo de limitación. La que sigue, por favor. También 13 millones de ellas son personas que tienen una limitación para caminar, para ver, para oír, para hablar, para poderse comunicar o concentrarse. Por otro lado, hay personas con discapacidad sensorial, visual, auditiva, motriz, intelectual, mental o psicosocial, y esto es más o menos una cifra de 6.179.890. Es decir, la que sigue, por favor, tenemos una población, fíjense, somos 125 millones de personas, 16.5% son población con discapacidad en nuestro país. Entonces, son cifras importantes que es importante analizarlas, sobre todo porque pues tienen menos acceso a servicios de asistencia sanitaria, por ello se requieren necesidades adecuadas y demás. De hecho, con respecto a infancias, pues las niñas que tienen algún tipo de discapacidad son las más afectadas. Esto lo dijo directamente UNICEF porque revela que niñas, mujeres, jóvenes con discapacidad, pues muchas veces enfrentan hasta 10 veces más situaciones, sobre todo cuestiones de violencia de género. Entonces, si tú analizas, la que sigue, por favor, la discapacidad hoy en día es parte de la condición humana. Las personas podemos presentar en algún momento de nuestras vidas una deficiencia temporal o permanente. Por eso las personas con discapacidad constituyen lo que hoy en día Naciones Unidas dice una de las minorías más grandes del mundo. Y es importante pues darnos cuenta que lamentablemente todavía en nuestra actualidad la discriminación está presente y sobre todo pues tenemos que generar las condiciones para que puedan mejorar y partimos justo pues primero que nada del concepto, porque existen diversas concepciones, mitos y formas de abordar la discapacidad, pues a lo largo de la historia, muchas de ellas erróneas, basadas en prejuicios y en percepciones existentes. Fíjense bien, aquí en su pantalla están viendo algunos diversos enfoques. Estos enfoques, lo ideal sería abordarlo hoy en día con un enfoque de derechos humanos que constituye un reto para la sociedad, sobre todo porque vivimos en un mundo donde muchas veces no está estructurado en estas necesidades o en estas situaciones o estas condiciones y que muchas veces la condición de la discapacidad es compleja, es diversa y se puede presentar de hoy en día en cualquier grupo social, en cualquier género, en cualquier edad, en cualquier condición social. Por eso sí es importante identificar esas barreras que impiden la participación plena de las personas con discapacidad. Una cuestión, hay que olvidarnos muchas veces de la manera como nos referimos a ellos. No se dice discapacitado, no se dice, como decía la compañera hace un ratito y que tenía razón, no se dice minusválido, no se dice enfermito, no se dice incapacitado, se dice persona con discapacidad. Y vamos a ir analizando cómo a lo largo de esta historia, cómo el enfoque pues ha ido cambiando de acuerdo pues a estos enfoques de la visión de la discapacidad. Fíjense bien, en el primero, el enfoque de aniquilamiento o exterminio. En este enfoque, la que sigue, por favor, se entendían las personas con discapacidad
que eran innecesarias, creían que no se contribuía a la comunidad. ¿Cuántas personas, por ejemplo, veían a una persona con discapacidad y decían, híjole, seguro su origen de la discapacidad es un motivo religioso, porque pues es el enojo de los dioses o es el enojo de alguna acción que ellos realizaron como papás y por castigo divino tienen a una persona con discapacidad? Y esta visión antes se tenía justo, por eso se habla de un enfoque de aniquilamiento, exterminio o tradicional, porque prevalecía la idea de que la persona que tenía vida, que tenía una discapacidad, no merecía ser vivida, y decían que como no aportaban nada a la sociedad, representaban una carga social. Y no sé si se acuerdan ustedes en esta época de Hitler, que aquí se los estoy poniendo pues en la pantalla, cuántas personas fueron eliminadas justo, primero que nada, que eliminaban por no tener una raza pura, una raza como lo es aquí que veíamos en la época de Hitler, donde eliminaba a los judíos por ser una raza infrahumana. Eliminaba a las personas con discapacidad por ser una carga. Eliminaba a los gitanos por ser una raza inferior. Eliminaba a los homosexuales por ser corruptores de sangre. Eliminaba a los testigos de Jehová por una religión, por no subyagarse, ¿no? O a los intelectuales por deformar la mente. Entonces, aquí en esta época, por eso se habla del exterminio, porque tenían muy arraigado muchos prejuicios, sobre todo que llevaba a la discriminación, a la persecución y a la persecución básicamente al exterminio, es decir, a la muerte a muchas personas en esta época. ¿Por qué? Porque decían que eran una carga en la sociedad. La que sigue, por favor. Y por ejemplo, en América Latina, en nuestro país, yo veo que aquí hay varias personas y no me dejarán mentir. La que sigue, la siguiente día, aquí me la dejas, por favor. Fíjense, incluso en nuestro país, en Centroamérica, por favor, en muchos países en Centroamérica, los familiares le decían a una mujer embarazada, fíjense bien lo que le decían, no importa que tu niño nazca feo, pero que nazca sano. ¿Se acuerdan? Ese deseo de que naciera sin discapacidad. Ese era un mito muy arraigado. Incluso le recomendaban a la mujer que practicaba ciertos ritos, como usar mejor algún color rojo, o evita usar ropa oscura, etcétera, porque traían unas cuestiones muy arraigadas. Y entonces el mito era demasiado arraigado, ¿no? Justo por estas cuestiones de nacer con una discapacidad. En muchas comunidades era el que naciera en esa familia una persona con discapacidad, lo consideraban como un mal augurio, como una maldición que traía desgracias a la comunidad y mala suerte a la familia. Y estas posturas que estaban en aquel momento en nuestra historia, pues las personas con discapacidad enfrentaban diversas estigmatizaciones que lo dejaban fuera de toda posibilidad y sobre todo de ejercer plenamente sus derechos. ¿Por qué? Porque eran señalados como personas inútiles, como personas incapacitados, como estorbos en la sociedad. Y ahí es un claro ejemplo, pues en esta época de Hitler, ¿no? Porque había una época donde solamente había una superioridad de cierta raza, de ciertas personas, no todos, entre ellos las personas con discapacidad. Ese es el primer enfoque. Después, a este enfoque, repito, se llamó exterminio, eh, eh, paradigma tradicional, o muchas veces, pues estaba ahí. Por otro lado, viene otro momento de la historia de la humanidad, que viene el enfoque de la marginación. Fíjense bien, en esa época de la marginación, básicamente la discapacidad se concebía como de exclusión social. ¿Por qué? Porque estaba vinculado con la pobreza y la separación. Y entonces decían, híjole, hay una familia que tiene una persona con discapacidad, hay que mandarla a que viva hasta las afueras de las ciudades, porque básicamente proyectaban que en esa ciudad había mendicidad. Y entonces venía mucho esta época de marginación, pero también de beneficencia o de visión caritativa. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues muchas veces desde esta perspectiva, las personas con discapacidad eran vistas como figuras pasivas, como receptoras de bondad y de asistencia, y muchas veces pues no se encontraban en condiciones de hacerse cargo en sí mismas. Es que decían, es que él tiene una discapacidad, por ejemplo, en silla de ruedas, una discapacidad motriz, una discapacidad física, él no se va a poder hacer cargo de él. Es más,
mejor hay que tenerlo ahí y hay que ayudarlo con algo. Y no podían ni siquiera ejercer plenamente pues sus derechos porque eran básicamente esta visión caritativa y de beneficencia a la sociedad, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque no podían básicamente implementar programas de beneficencia solamente y básicamente pues no se les reconocía con estos derechos humanos que hoy en día tienen. Y el enfoque médico, fíjense bien, este enfoque es bien importante porque busca atender las deficiencias o las limitaciones funcionales de la persona. Es decir, tenía una discapacidad porque tenía que darle un tratamiento médico. Y eso es lo que estaba vinculado con la discapacidad. Y entonces decían que el origen de la discapacidad era totalmente médico, consecuencia de una enfermedad, y esto tenía deficiencias y obviamente pues eran utilizadas sobre todo en ciencias de la salud. Hasta que ya viene ya un enfoque más social, es decir, un enfoque de derechos humanos, donde se basa básicamente este enfoque en el respeto a la dignidad humana, a la igualdad, a la libertad, a la igualdad, perdón, y sobre todo a poder incluir a las personas en todos los aspectos de su vida. Es decir, aquí ya analiza que la causa de la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino una construcción social. Y entonces, pues esta discapacidad es el resultado de diversos factores sociales. Y básicamente, pues en este enfoque de derechos humanos se reconoce, ya fortalece una visión donde se valora a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, con obligaciones, con igualdad de condiciones, sobre todo con las personas sin discapacidad. Es decir, aquí ya hay una gran participación por parte del Estado, porque la responsabilidad frente a las personas con discapacidad pertenece al Estado. El Estado es el que tiene que eliminar esas barreras, esas formas sociales, sobre todo sin discriminación. Es decir, se deben de propiciar los medios para que las personas con discapacidad denuncien las situaciones en donde encuentran barreras. Por eso, hoy en día, desde este enfoque de derechos humanos, se considera una cuestión de derechos humanos, más bien tienen una discapacidad por la sociedad, no por su cuerpo, porque estos obstáculos los pueden cambiar, obviamente el gobierno los puede cambiar y es importante ir analizando pues estas cuestiones porque obliga a considerar a las personas con discapacidad como seres humanos, que se realicen ajustes específicos para que ellos puedan disfrutar de todos los bienes, de todos los servicios privados. Por ejemplo, que realmente una persona con discapacidad crezca dentro de un entorno familiar, que pueda asistir a la escuela, que pueda convivir con sus compañeras y sus compañeros, que pueda poder trabajar, que pueda participar en la vida pública y en la vida política del país. Estos son los grandes tres paradigmas que hoy en día pues existen, repito, este paradigma de presidencia o de tradicional, básicamente decían, es que no sirve una persona con discapacidad. Pensaba que eran innecesarias las personas con discapacidad y resumía en que eran castigos divinos o errores o faltas cometidas por madres y padres de familia, ¿no? Ahí decía, pues, este paradigma tradicional. Fíjense, un ejemplo de paradigma tradicional. Eh, Giovanna es una niña con discapacidad severa, experimenta más de una discapacidad eh, ella, y tiene una mamá y un hermano, pero dice la mamá y el hermano, por su discapacidad intelectual, pues requiere atenciones necesarias, requiere que la familia esté al pendiente, pero la familia dice, yo no cuento con recursos suficientes. No tengo dinero ni para comprar comida, ni medicamentos, y entonces, ¿qué hace la familia? Muchas veces este tipo de familias lo que hacen desesperadas intentan matar a las personas con discapacidad. Este enfoque es un enfoque totalmente tradicional porque no les permiten, es decir, tienen visiones totalmente adultocéntricas que muchas veces no les permite el reconocimiento de ser sujetos de derecho. Y esto, desgraciadamente, antes se veía en este enfoque tradicional. Adelante, Elba.
Si abres tu micrófono, por favor. Buenas tardes. Estoy escuchando el último caso que mencionó de la niña. Y yo tengo un caso. Las personas con distrofia muscular, no sé si sepa de ese problema. Sí. Sí. Esas personitas, ¿a qué se debe su problema? Fíjate, esto es bien importante porque sean las causas que sean, aquí lo importante sería que el Estado le dé acompañamiento a las personas y erradique pues algunas situaciones que ponen en peligro pues a las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la distrofia, pues es una discapacidad física que ahorita más adelante vamos a hablar pues de estas situaciones. Que básicamente pues es un impedimento que pudieran tener básicamente y muchas enfermedades genéticas provocan diversamente pues estas cuestiones en sus músculos y entonces estas mutaciones genéticas pueden ser heredadas o pueden surgir de manera espontánea. Ahí esta distrofia muscular muchas veces pues comienza en niñas, en niños. Creo que si no mal recuerdo, en la primera etapa de 3 a 6 años. Sin embargo, pues son congénitas porque pueden aparecer al nacer o en los primeros años de vida. Y entonces, pues afecta, pues a veces algunas partes de su rostro, cara, hombros, brazos y demás. Pero es importante, a lo mejor muchas de ellas tienen, no sé, debilidad muscular progresiva, Es dificultad debilidad, incluso para caminar, para correr, es para poder. debilidad muscular. Así es, debilidad Ajá. muscular Van progresiva. perdiendo Van progresiva. perdiendo Es esa, degenerativa y así es. son, en una sola familia son 4 personas. Ya Ok, todas son adultas de 40, 45, 50 años, 60. así es. Es Y en una fíjate, sola familia. si hay en una sola familia, bueno, pues lo que tendría que hacerse es que también el Estado busque el conjunto con la familia mejorar una calidad de vida mediante qué, fisioterapia, medicamentos, no sé, dependiendo de la discapacidad que pudieran tener, apoyo respiratorio, es decir, cualquier situación que les permita una mejor calidad de vida. Calidad de Ex- vida. Exactamente, porque existen muchos diferentes tipos de distrofia muscular. Y yo creo que es importante que en este caso personal médico, pero el propio Estado realice las acciones, es decir, las canalizaciones correspondientes para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Como tú bien lo decías, dentro de las características, básicamente, pues son en la dificultad incluso para relajar sus propios músculos, ya sea caras, pies, manos y cuellos, y lo que se busca pues es que tengan pues una mejor calidad de vida. Entonces, es importante pues ir analizando cada una de estas discapacidades, pero lo más importante es coadyuvarse con el propio Estado para erradicar pues que exista una situación que ponga en riesgo la vida de las personas. Por eso es importante ir analizando pues estas cuestiones. Cada tipo de distrofia tiene un patrón de herencia distinto. Eh, Acá en mi situación son hermanos, somos hermanos. ok. Entonces, ahí yo imagino que viene de papá y mamá. Seguramente pudiera venir de algo hereditario y afecta también, pues a lo mejor el corazón, los pulmones, o sea, es importante que pues se pudiera identificar, los médicos que conocen bien este tipo de discapacidad puedan pues identificar pues estos síntomas, estos antecedentes familiares, para que puedan ayudarles a tener una mejor calidad de vida, a que les hagan un diagnóstico adecuado, con un tratamiento adecuado para poder tener pues esta calidad de vida, porque a final de cuentas son personas, son sujetas de derechos humanos. Y bueno, como el caso que yo les mencionaba, hay familias que no se apoyan de estas instituciones y demás, donde no les permitan el reconocimiento a estos derechos humanos. Fíjense, ahorita que nos comenta la compañera esta situación, a mí me tocó el caso allá en el estado de Morelos, donde una chica tenía pues como discapacidad múltiple, porque tenía varias discapacidades. Cuando fue lo del COVID, la mamita fallece y entonces solamente estaba a cargo del papá. Esta chica ya tenía 35 años, por eso la importancia de la inclusión. Fíjense, ella
no sabía socializar con nadie. ¿Por qué? Porque su familia la tenía básicamente ahí en su casa, aislada, marginada. Y entonces, pues no había una calidad de vida, ni siquiera desarrollar su propia autonomía, ni desarrollar ni de reconocerla como sujeto de derecho. Un día nos llaman a la Comisión de Derechos Humanos y dicen, es que a esta niña la tienen amarrada sus familiares ahí en su casa. No sale a la calle, se ve ahí, alguien se asoma por la ventana y la veían pues amarrada, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros como Comisión de Derechos Humanos le solicitamos al DIF y a la Procuraduría de Protección que acudiera pues al domicilio a ver qué es lo que estaba sucediendo, porque pues se estaban violentando pues algunos derechos, ¿no? Lo que nos decía, más bien lo que decía el señor que se entrevista con la persona de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, decía, sí, efectivamente, el papá decía, sí, efectivamente yo amarro a mi hija porque desgraciadamente me he acercado a algunos lugares, no tengo los recursos Ahí ni los está. medios necesarios para que vaya, por ejemplo, a un centro de atención múltiple para desarrollar una mejor calidad de vida. No tengo ni recursos. Si yo no trabajo, yo no como y no le doy de comer a mi hija. Mi mamá, mi esposa ya murió y ya no hay quien la tenga y demás. Por eso le amarro, porque la otra vez que me la llevé al campo, yo estaba agachado arando la tierra y de pronto cuando volteo ya mi hija ya había desaparecido. No la pude encontrar en ese momento porque ella es inquieta, ella se mueve, ella camina para acá y para allá y realmente pues no existen lugares. Y nosotros cuestionábamos mucho al DIF, oye, tienes que tener un diagnóstico de cuántas personas con discapacidad tienen, porque desde el paradigma de derechos humanos, tu autoridad estás obligado a promover, a proteger y a respetar los derechos humanos. Y antes en este enfoque tradicional, pues ni siquiera se respetaba o se incluían a las personas con discapacidad. Básicamente los consideraban como una carga social y esto es algo que se tiene que erradicar y no se debe de permitir que existan este tipo de situaciones. Por eso, hoy en el paradigma que hoy en día tenemos de derechos humanos, el Estado tiene que acompañarse de las diversas instituciones para darles una mejor calidad de vida pues a todas las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad. No sé si hasta aquí quedó bien esta información y si quedó claro pues este concepto de discapacidad, perdón, de paradigma tradicional. Elba. Mi pregunta es esta. Pues yo siempre he tratado de acercarme a instituciones, como acá en León hay una institución, se llama Aldim, pero también, pues más que nada todo tenía costo, todo tenía costo. Y de repente cuando ellos mismos necesitan publicidad, pues agarraban a la familia completa, a mis pacientes, Lo a mi utilizaban. familia, los utilizaban como para obtener recursos, Lucrar. lucrar, Así es. lucrar. Sí, Entonces, a veces, la fíjate qué misma bueno. familia ya dijo, no, no funcionó, está teniendo costos elevados y a fin de cuentas, pues no, desistieron. Entonces, pues yo soy de un León, perteneces a Guanajuato, pero yo soy un poquito más acá de León, que es San Francisco del Rincón. Entonces, he intentado, pero he hecho desidia porque, pues bueno, como a veces es degenerativo y son 4 personitas y pues sí, como que a veces siento que sí es mucha carga para mí, como que suelto, pero hay Pero veces, es importante, Elba, yo te sugiero que te acerques a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y o al alguien, propio DIF. A través de un correo electrónico puedes mandarle para que te ayuden, porque el Estado está obligado a poder generar mejores condiciones de vida. Seguramente vas a tener visita del DIF, de la Procuraduría, para que te apoyen. Hoy en día, pues el mismo gobierno ha generado, no sé, algunas campañas de apoyos económicos. Son 4 personas, los 4 tienen derecho a tener estos apoyos económicos. Hay diversos programas para poderles ayudar y sería importante pues que tú te acercaras para alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Aquí tengo personas y desde este paradigma de derechos humanos se requiere atención específica para la calidad de vida que ellas requieran. Yo te invito podría ser derechos humanos, bueno, acercarme al DIF aquí en San Francisco. así es, al DIF o a la misma Comisión de Derechos Humanos que se encuentra ahí en tu estado.
Entonces, en ¿En internet el lo estado podemos de buscar. Guanajuato o aquí en la ciudad? ¿Dónde se encuentran las personas con En San discapacidad? Francisco del Rincón, Guanajuato. ¿Es En ciudad? Guanajuato, es ¿Estado? ciudad. ¿Es Guanajuato? Sería ahí en Guanajuato. ¿En ¿Por qué? Porque Guanajuato? seguramente, sí, en Guanajuato, porque Ah, ahí se encuentran ellas viviendo. El Estado tendrá que apoyarlas con respecto a estas despensas, con estas ayudas económicas y demás, y obviamente pues para que hagan no, pues el jamás, análisis correspondiente. jamás se ha, inclusive de Aldín, siempre dijeron, se veía que despensas o una, pero no, jamás, Jamás jamás se hubo da. apoyo. Ok, si quieres, por aquí en el chat te comparto mi número de teléfono. En un Más, ratito pero te lo doy para que yo te pueda buscar el sí. número de teléfono y para que tú te Ah, puedas acercar directamente pues a estas personas para que te puedan ayudar y sobre todo pues asesorar qué más poder hacer con respecto pues a esta situación. ¿Te parece? sí, se lo agradecería. Aquí te dejo mi número de teléfono personal Ajá. con mucho gusto. Y Alma entonces, Rosa, Alma Rosa, gracias. gracias. Fíjense, entonces, sí quedó claro estos tres enfoques, compañeras, compañeros, porque quiero ponerles unos pequeños ejercicios para que ustedes puedan identificar a qué tipo de paradigma se refiere. Es decir, cómo a lo largo de la historia influía este enfoque tradicional, cómo este enfoque médico y cómo hoy en día, pues el enfoque de derechos humanos. ¿Les parece? La que sigue, por favor. Fíjense, aquí les pongo un caso. Dice, María no pudo sacar dinero del banco porque el cajero le dijo que le firmara el cheque y que esa firma no coincidía con la firma que tiene registrada en el sistema. A pesar de que María le explicó que su artritis ha deformado los huesos de su mano derecha y que por eso no podía firmar como antes, el cajero y el gerente le negaron el servicio hasta que trajera un comprobante médico que certificara su enfermedad y su discapacidad. ¿De qué tipo de enfoque estamos hablando, compañeras? ¿Será un enfoque de derechos humanos? ¿O será un enfoque médico o un enfoque tradicional? ¿Cuál consideran ustedes que es el enfoque? Tradicional, porque Más sí, bien, sí, suele pasar. A mi papá fue y nada más porque su huella ya no, le dijeron que tenía que ir a, al INE a que le dieran una credencial nueva, porque su letra de él por la edad ya había cambiado. así es, así es. Y es un enfoque tradicional, pero también un enfoque médico, porque aquí lo que le dicen, ¿sabes qué? Vete a traer un certificado médico y hasta que no demuestren no te puedo dar el cheque, ¿no? Cuando es A una... él se le, de- se le borraron las huellas de su yema, de los dedos. Así es, así es. Entonces es un enfoque no de derechos humanos porque no está considerando estas situaciones que viven las personas. Adelante, Lupana. Gracias, Elba. Adelante, Lupana. Gracias, maestra. Yo tengo un problema con el SAT porque estoy solicitando la firma electrónica y me han regresado como unas 5 veces porque como la solicitamos en línea porque yo tengo 80 años y pues no puedo ir. Entonces me la tengo que firmar en la computadora. Entonces es difícil, entonces pues no me sale como la tarjeta, la credencial del lector. Entonces ahorita voy a hacer el último intento y si no, pues a ver si voy, porque la necesito para un trámite legal. Así es, así es. Y es un trámite necesario que también lo requieres hacer. Sin Pues sí, embargo, ¿de pero dónde eres tú, Lupana? de Monterrey, Monterrey, Ok. Nuevo León. También Pero ahí te doy. ¿qué se puede hacer en esos casos? O Ok. sea, tiene que haber alguna manera. ¿Hay alguna manera? Igual que la compañera, yo te solicito que acerques a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Monterrey, de Nuevo León, para que te ayuden a gestionar con la instancia correspondiente por si tú tuvieras alguna situación en específico. Sería importante poder coadyuvar en estas cuestiones. Lo que En la pasa es misma que yo no dirección, puedo aquí está andar mi número. yendo, no puedo andar haciendo los trámites en las instituciones. Solamente lo puedes hacerlo vía llamada telefónica y decirle, ¿sabes qué? Yo me llamo Fulenta de tal, necesito que ustedes me asesoren, que me digan qué hacer. Soy una persona que tiene estas necesidades y requiero pues que me asesoren y me canalicen a donde para poder solucionar pues esta necesidad que tú requieres. Es que es muy difícil. Yo creo que no funcionan las cosas. Traigo otro problema con la Conducef igual.
con O sea, DUSAF. una cosa muy semejante. Sería importante que hicieras alusión a la Comisión de Derechos Humanos, porque justo los derechos humanos, las comisiones están ahí para vigilar el actuar de esos servidores públicos que no están haciendo el trabajo que les corresponde. Y en este sentido, a ti te están dañando y te están violentando a lo mejor algún derecho fundamental. Para nosotros, como comisiones de derechos humanos, es importante, en este caso, la queja, que nos manifiestes cuál es tu necesidad. Seguramente alguno de los visitadores te va a hacer algún escrito para que podamos intervenir, porque si no hay denuncia, pues no se puede Porque intervenir ante sí, estas porque situaciones. todo eso significa que mi hija deje de trabajar un día o dos para que me lleve a los lugares. El calzoncito No, lo puedes hacer por teléfono. elástico verde. Está Puedes Así lo hacerlo por busco, teléfono. derechos Así humanos es. del Estado o del municipio, Del ¿de dónde? estado de Nuevo León. Ok, Del estado de Nuevo gracias, León. Si gracias. quieres, aquí también está mi número, me mandas un mensajito, yo Ah, te ok, comparto déjame ver los si lo voy datos a a dónde checar. tendrías que llamar, Ok, con mucho gusto. gracias. Sí, la que sigue, por favor. Fíjense, aquí les pongo otro caso. eh, Dice, en una universidad pública en la Ciudad de México, las y los estudiantes con discapacidad visual cuentan con toda la información, las presentaciones, los exámenes y demás materiales relevantes en sistema Braille. ¿De qué tipo de paradigma estaríamos hablando? ¿Tradicional o con un enfoque de derechos humanos? Derechos humanos. ¿Cuál, Lupana? Ay, ¿Qué enfoque sería? ¿Está apagado tu micrófono? Sería un enfoque de derechos humanos. sí, Fíjense yo le bien. puse, sí, fue lo que yo pensé, pero gracias. Sí, gracias. Un enfoque de derechos humanos porque se están dando cuenta que hay una discapacidad visual y entonces le están dando las herramientas, como es en este caso, todo el material en sistema Braille. Entonces estamos hablando de un enfoque de derechos humanos porque está revisando las necesidades que se requieren. La que sigue, por favor. Vean, Mauricio, un joven que fue diagnosticado con esquizofrenia desde hace 16 años. A partir de ese momento, su mamá y papá lo sacaron de la escuela, lo dejan solo en casa todo el día sin ocuparse de él. Las únicas actividades que realiza son escuchar música, ver televisión sin convivir con la sociedad. ¿De qué tipo de enfoque estamos hablando? Pues de un enfoque de marginación. ¿Por qué? Porque no lo están contemplando como una persona sujeta de derecho. El chico necesita la atención necesaria, necesita el acompañamiento, necesita que vaya a los planteles educativos, que sea incluido en la sociedad y que obviamente pues se pueda relacionar con las demás personas. Por eso es importante analizar los diversos enfoques. Aquí también en un ejemplo como este, pues la familia tendría que acercarse pues al DIF, a la propia Procuraduría, para poder coadyuvar y darle una mejor calidad de vida pues a esta persona y que sea incluido a lo mejor en algún espacio educativo para que él pueda desarrollar, pueda ser considerado como sujeto de derecho y pueda desarrollar plenamente su autonomía progresiva para salvaguardar pues ese interés superior. Por eso es bien importante ir analizando estos enfoques. La que sigue, por favor. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok, vean, este otro enfoque. En la localidad de la Sierra de Puebla vive una familia compuesta por 7 miembros. Uno de los hijos nació con parálisis cerebral. La familia ha aceptado el destino que Dios ha elegido para este niño, por lo que la madre y las hermanas la cuidan, le dan de comer, lo ayudan a cubrir sus necesidades. Sin embargo, nunca lo sacan de casa porque les da vergüenza y lo mantienen recostado en una cama. Él es considerado para toda la familia y para toda la comunidad como minusválido. Si tú analizas este concepto, estamos hablando de un enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque están aislando a esta persona, es decir, lo encierran en casa porque piensan que es una vergüenza tener a una persona con discapacidad. Y entonces no hay un enfoque de derechos humanos porque no están reconociendo que esta persona con discapacidad, no importa la limitación que tenga, que en este caso es una parálisis cerebral, lo que importa que se reconozca como persona con estas condiciones necesarias y necesita, obviamente,
que el propio Estado, que la propia sociedad, y que nosotros como sociedad pues cambiemos esta mirada, esta perspectiva que tenemos con respecto a las personas con discapacidad. Por eso es importante ir analizando pues este tipo de paradigmas, porque aquí básicamente en este paradigma pues la familia básicamente ve que no se da cuenta que hay instituciones especiales donde pudieran ayudarle, coadyuvarle y demás. Yo entiendo esta parte donde decían los compañeros, a lo mejor pues trabajo y el hecho de que yo trabaje no pudiera generar algunas otras acciones, pero está el Estado, están las diversas instituciones que pueden coadyuvar. Adelante, Lupana, vi tu manita levantada. Ese era lo que iba a comentarte, que ahí había también ignorancia de parte de la familia. Ahora, esa ignorancia y también la falta de recursos es una cosa muy importante, porque Así es. además date cuenta, un chico o chica o una persona, miembro de una familia que tiene recursos económicos, tiene todo tipo de apoyos para salir adelante y llegan a brillar. Pero una persona de escasos recursos difícilmente puede salir porque no hay quien lo mueva, no tienen para los carros, para los camiones, para nada. Entonces, pues está muy difícil esto, apenas que ustedes se acerquen a las familias. Así es. Yo creo que más que las familias se acerquen a ustedes a las familias para darles el apoyo que cada uno va necesitando. Así es, por eso la importancia de difundir este tipo de información, porque seguramente si ustedes tienen cercanos vecinos, vecinas que tengan algún tipo de discapacidad, pues decirles, oye, pues estos son tus derechos humanos, tu derecho es acudir aquí, aquí y acá, y entonces nosotros como Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que hacemos es difundir pues toda esta información porque estamos convencidos, como bien lo decía Lupana, que las personas en el momento que reconozcan que tienen derecho a una mejor calidad de vida, que reconozcan que se tienen que acercar a las instituciones y demás, y que también nosotros si sabemos de alguna persona que requiere la atención, bueno, se le dice al DIF, ¿sabes qué, DIF? Te toca acudir aquí, hay estas necesidades, hay estas situaciones en específico donde requiere pues la ayuda y el compromiso de todas las personas como sociedad. Entonces, esto es súper importante, por eso yo agradezco mucho a Fundación Héctor Vélez por darnos la oportunidad de tener este tipo de acercamientos y de que se reconozcan pues estos derechos humanos que hoy en día se tienen para todas las personas y erradicar esas visiones que anteriormente se tenían. La que sigue, vamos a ver un video, vean cómo pues es un caso de un chico donde decía Lupana, el tema de la desinformación no permite también incluir muchas veces a las personas. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a analizar este video. Por favor, pongan atención en 3 servidores públicos de lo que sucede con este chico, cómo tratan estos servidores públicos pues a este chico. Adelante, por favor. De todas formas, y no sé cómo, sacaba buenas notas. Pero lo que a alguien normal le tomaba 1 hora, a mí me tomaba 2 o 3. A mí me encantaba aprender, pero odiaba leer. Tratar de concentrarme hacía que mi fiel compañero se mostrara con más fuerza. Brad, ven acá, por favor. Sé que piensas que eres el payaso de la clase, pero ya es suficiente. Es que no puedo. No puedo evitar. Eso es lo que siempre dices. Y no quiero oír más excusas. Tus compañeros tratan de estudiar. Y con tus payasadas es imposible. Lo siento. No te disculpes conmigo. Hazlo con ellos. Todos, pongan atención aquí. Siéntense derechos, por favor. Brad tiene algo que decirles. Siento mucho que ustedes no puedan estudiar por culpa mía. Y promete que nunca más vas a volver a hacer ruidos tontos. Prometo que nunca más voy a volver a hacer ruidos tontos. Siéntate. Bien, ahora regresen a sus libros.
Para nosotros es tan difícil como para usted, señora Cohen. Los profesores ya no saben qué hacer. Sí, yo entiendo Sharon, eso, atienda por mis llamadas. supuesto, pero... Esta va a ser la última oportunidad. La última oportunidad. Brad, llamé a tu madre porque las cosas están saliendo de control contigo. Hoy te vas a ir a casa con ella. ¿Puedes regresar? No puedo evitarlo. Lo siento, ¿qué dijiste? Él dijo que no puede evitarlo. Sí. ¿Qué tal si dice la verdad? Un buen punto, señora Cohen. Pero intentar disculparlo... Intentar disculparlo no va a ayudar en nada. Él tendrá que utilizar este tiempo Brad, para preguntarse... ¿Acaso me estoy saboteando a mí mismo? Vamos a hablar sobre las fracciones. Las fracciones son sus amigas y se usan cotidianamente. Pero uno no se da cuenta. Por ejemplo, digamos que su madre hace un pastel. Ella corta ese pastel y... vaya a la oficina del rector. No era la mejor manera de presentarme ante el rector. ¿Para qué crees que es la escuela? Siento mucho interrumpir. No me estás respondiendo. ¿Para qué es la escuela? Para educarse, ¿no es así? ¿Para aprender y quitar la ignorancia? ¿Vas a ir a la presentación de la orquesta de la escuela? No, señor. Mis tics dañarían todo. Quiero que estés allá. Todos quédense en sus puestos un minuto, por favor. Gracias. ¿Disfrutaron del concierto? Qué bien. ¿Escucharon ruido en las partes silenciosas? Sí, yo también. Son muy molestos, ¿no les parece? La persona que hace esos ruidos es Brad Cohen. Ven acá, Brad. ¿Con tus ruidos te gusta molestar a la gente, Brad? No, señor. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque tengo el síndrome de Tourette. ¿Qué es eso? Es algo en mi cerebro que me obliga a hacer ruidos extraños. Pero podrías controlarlo si quisieras, ¿cierto? No, señor. Es una enfermedad. Y bueno, ¿por qué no te curan eso? No hay ninguna cura. No me gusta hacer estos ruidos. Al igual que a ustedes, no les gusta escucharlos. Se aumentan cuando me estreso y cuando alguien no acepta que no puedo detenerlos. Pero cuando me siento aceptado, entonces no es grave. ¿Qué podemos hacer? Y me refiero a todos aquí en la escuela. ¿Cómo podemos ayudarte, Brad? Quiero que me traten como a los otros.
Buen trabajo. Siéntate. Ya, va. Ya. Ya, 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 ya. Ya, va. Unas pocas palabras, un poco de información, y fue como abrir una puerta a un mundo totalmente nuevo. Y algún día, de alguna forma, yo sabía que con Tourette o sin Tourette, llegaría a ser un profesor. Si se dieron cuenta, pues un video con una discapacidad llamada Tuareg. Si ustedes analizaron, pues este video, los mismos maestros en un principio no tenían esta información. ¿Y qué hicieron? Empezaron a etiquetar al chico, lo hacían sentir mal, lo discriminaban, etcétera, etcétera. Hasta que alguien, el último profesor, fue empático con esta persona y es como cambia esta cuestión. Entonces, es importante que analicemos primero que nada que son personas que requieren derechos humanos, que los derechos humanos son importantes que se conozcan. ¿Cuáles serían los derechos humanos que tienen las personas con discapacidad? Primero que nada, fíjense, y ahorita le doy el uso de la voz a la compañera. Primero que nada, uno de los derechos fundamentales que tienen las personas con discapacidad es a un trato digno. Todas las personas se debe de dar una protección realmente a las personas, un trato digno, un trato adecuado, un trato del respeto a su propia dignidad, a tener un alto estándar de salud para tratamientos médicos, psicológicos, funcionales, a una rehabilitación médica, a servicios necesarios para que ellos puedan tener una calidad de vida adecuada, tienen el derecho a ser tratados con dignidad, con respeto, a vivir libre de discriminación, a que no exista ningún tipo de distinción, de restricción o a la misma igualdad de oportunidades y sobre todo a un buen trato adecuado. Existen leyes específicas, me dijeron que la actividad se termina a las 4 de la tarde. Yo nada más quisiera ir cerrando esta participación. Por favor, analicen lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento tiene 50 artículos. Ahí van a encontrar todos los derechos que tienen las personas con discapacidad. Incluso, pues van a hablar justo de este concepto de la discapacidad que ha ido avanzando a lo largo de la historia y también contempla los tipos de discapacidades que hoy en día pues existen, que seguramente pues ustedes las conocen, que es la discapacidad física, la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual. Hay otros tipos de discapacidad, por ejemplo, la discapacidad orgánica. Ahí analicen, la verdad es por cuestión de tiempo, no me va a dar tiempo pues abarcar pues todos estos tipos de discapacidades, pero ahí contempla esta clasificación. La física, ustedes saben, es una deficiencia motriz y necesita ayuda compensatoria como una silla de ruedas, muletas, bastones y demás. La auditivo-sensorial, pues afecta algunos sentidos como la visual, la auditiva, el habla, la mental, pues ese trastorno como bipolaridad, trastornos compulsivos, esquizofrenia, que muchas veces pues están medicadas las personas. La intelectual, que hay un proceso de entendimiento más lento, como es el caso de un síndrome de Down. Entonces, es importante pues ir analizando pues estos tipos de discapacidad que existen y que es necesario pues que ustedes los puedan analizar pues en estos documentos porque ahí habla justo pues de estos tipos de discapacidad y sobre todo de cuáles son estos derechos humanos que hoy en día se tienen y que están reconocidos pues en estas leyes, en estos tratados internacionales que nuestro país pues ha firmado. Adelante, por favor. Veo por ahí una manita levantada. Adelante.
Gracias. Yo quisiera ver la posibilidad de que pudiera compartirnos el nombre de este video, que la verdad es muy importante, incluso para, no sé qué posibilidad haya de compartirlo con, incluso con profesores que a veces llegan a ser bastante, pues, poco empáticos, por decirlo de una manera más suave, porque no conocen justamente las situaciones y a veces, como en este video, se se hacen una con el alumno o el mismo profesor, llegan a ser burlones. Yo lo digo porque conocí una situación de una niña que yo le decía en ese entonces a mi hija, trata a la gente como tú, como a ti te gustaría que te trataran. Entonces, pues eso es triste porque crean situaciones, independientemente de los derechos que tengan, de inseguridad terribles. Muchas gracias. Gracias. Por ahí les compartí, lo que les compartí es un pedazo de la película. Se llama Frente a Clases y efectivamente, pues este chico termina siendo profesor, ¿no? Se los comparto con mucho gusto. Ahorita busquen caso del profesor de Tuareg y ahorita les comparto el video. Está también en YouTube. Por ahí, pues es bien importante porque nosotros lo trabajamos mucho, pues, sobre todo en temas de inclusión porque bien decía la compañera, ¿no? Muchas veces la desinformación del maestro, el maestro ve una conducta del niño, en este caso es un síndrome de Tourette, pero lo vemos muy sencillo, pero hay síndromes de Tourette en donde el niño, a lo mejor, aparte de los movimientos, aparte del tic, los sonidos y demás, pues se expresan de otra manera. Entonces, es importante que, como bien decía, todas las personas pues estén informadas, no solamente pues de este concepto de discapacidad, sino de cómo ha ido evolucionando pues estos conceptos y se requiere obviamente pues que las personas estén informadas, que todas las personas podamos visibilizar pues otra perspectiva, pero sobre todo con respecto al reconocimiento pues de los derechos humanos que tienen todas las personas. Ojalá y tengan la oportunidad de analizar pues esta convención. Está la ley de inclusión, también habla de estos derechos que tienen las personas con discapacidad. Se los dije de manera general. Aquí en la presentación también se las compartimos con muchísimo gusto para que ustedes la puedan tener. Ahí mismo está el video para que ustedes lo puedan analizar y ahorita se los comparto a la compañera Aileen, que siempre pues nos apoya con estas cuestiones. Aileen, bueno, pues yo dejo el espacio a ustedes. Creo que veo otra manita levantada. Sí, esta, Tere, si quieres, pasamos la manita y listo, ¿va? Tere, Ok. adelante. Sí. Respecto a la discriminación y esas situaciones con chicos que tienen alguna discapacidad, desafortunadamente en las escuelas, los maestros nos damos cuenta de situaciones, les comentamos a los papás, pero los papás son los únicos que pueden ayudar al niño. Hay muchos que se niegan a reconocer que su niño tiene una discapacidad, entonces no los ayudan y los maestros quedan pues al margen, quedan detrás de la raya sin poder hacer nada, porque además los maestros no pueden diagnosticar. Entonces los tienen que canalizar, sugerirle al papá que lo lleve al psicólogo, al neurólogo. Es una cadena de profesionales. Y si el Así papá es. no lo hace, desafortunadamente no se puede hacer nada. Así es. Eh, por eso nosotros insistimos mucho en ese tipo de espacios, porque es importante que se reconozcan estos derechos humanos. Si es cierto lo que dice la compañera, si ustedes lo vieron aquí en la película, mandan en el segundo momento, el director manda a traer a la mamá y le dice, te voy a dar la última oportunidad para que tu hijo se quede aquí. La mamá decía, ¿y qué tal si mi hijo de verdad nos está diciendo la razón, que no puede controlar los sonidos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hace un tercer maestro? También eso es algo bien importante. Yo le decía a los maestros, no solamente es que ya tengan al chico con discapacidad ahí en el plantel educativo, porque a veces los tienen ahí, pero los tienen aislados y no comparten, no socializan y no les dan la calidad de educación, la calidad de atención, de necesidad que ellos requieran. Entonces, pues es importante ir analizando. Nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos para poder trabajar este tipo de temas en todos los espacios. Y bueno, pues ojalá en algún otro momento podamos seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Sí. Bueno, también es falta de preparación de los padres y los maestros. Así Sí, es. entonces, si yo estoy viendo que mi hijo tiene actitudes raras,
pues ¿a quién le toca llevarlo con un especialista? Al papá. Al padre de familia. Y bueno, los maestros igual, ¿no? Si el papá no hace, decirle, comentarles, y pues ya, si no los llevan, pues están las reglas del salón, ¿no? Maestros que no se burlen, que los alumnos no se burlen de los niños y empezando ellos a ejercer su autoridad. Sí, incluso se habla de un ejercicio de corresponsabilidad. Aquí somos corresponsables todos, adultos, padres, madres, familias, instituciones, de garantizar pues que estos derechos humanos sean una realidad, se materialicen y no solo queden en el discurso. Bueno, pues ya son las 4 de la tarde. Yo agradezco mucho, licenciada Elin Vázquez Zúñiga, por este tipo de espacios, a cada uno de ustedes por este espacio, y Alberto, gracias por ayudarnos a compartir esta presentación que las dejamos con mucho gusto. Adelante. No, al contrario, Alma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que es un gusto que cada vez que vienes nos compartes temas muy importantes, muy interesantes, y creo que siempre nos llevamos nuevos conocimientos o si tenemos dudas, nos las aclaras a la perfección. Y bueno, pues Fundación Héctor Vélez te hace entrega de un reconocimiento por tu constancia, por siempre tener esta disponibilidad de apoyarnos, y sobre todo con este tipo de temas que son muy importantes para nuestra comunidad. Y no solo para nuestra comunidad, sino para todo el mundo como tal, porque pues a final de cuentas todos tenemos que tener esos conocimientos para saber cuando se están violentando nuestros derechos humanos, cómo actuar, a dónde recurrir. Y bueno, pues una vez más te agradecemos muchísimo, Alma. Fundación Héctor Vélez te hace llegar tu reconocimiento, y bueno, pues por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Gracias igualmente, gracias a todos los que se conectaron y nos vieron por medio de Facebook. Y Albert, igual, gracias por estar. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Nos quedamos hasta que gracias acabe a a las todos. 6. Hasta luego, Y gracias. yo ya, amigos, ¿sí?